Universidad Politécnica Salesiana. Estudiante: María José Caicedo Pérez. Lenguaje verbal y redacción. Las gramáticas del texto y la lingüística textual. Grupo 102. Lección 11. Elementos de la oración o frase. A la oración gramatical se la define como la palabra o conjunto de palabras con sentido completo y con unidad de entonación. La misma que, por su forma o estructura básica, consta de dos miembros, sujeto y predicado. Ejemplo: Don Luis está siempre un poco cansado. Se llama predicado verbal porque lo que se dice del sujeto está expresado esencialmente por un verbo. El predicado nominal consta de un nombre, sustantivo o adjetivo, con o sin complementos. Este va ligado al sujeto por los verbos ser o estar. Ejemplo: el Amazonas es el río más caudaloso del mundo. Los aviones de reacción son muy veloces. Frase, periodo y cláusula. A la oración gramatical se la llama frase y se la define como la menor unidad del lenguaje con sentido completo. Junto a ella se distingue el periodo, que no es sino una serie de frases yuxtapuestas o unidas por medio de frases coordinadas. La cláusula combina una o varias frases de sentido indeterminado con otra principal de valor independiente para cerrar o determinar más su significado. Ejemplo: periodo o frases coordinadas y yuxtapuestas. Guarda esa arma, dijo el galán, y cuélgala en tu cuarto. Cláusula: si hace buen tiempo, volaremos. Frase inarticulada y la frase nominal. Según Maroseau, una frase definida como un enunciado que se basta a sí mismo puede consistir en un mínimo de elementos que ni siquiera es preciso sean gramaticales. Ejemplo: H. ¿Qué le parece? Se afirma también que un grupo de palabras o una sola puede ser significativo sin necesidad de estar construido. Ejemplo: prohibido fumar. La frase larga y el periodo. El periodo es un conjunto, un todo, una unidad, una arquitectura. Representa el desarrollo de un pensamiento con una idea central como eje y expresada dicha idea de una agrupación de miembros, organizados en torno a un verbo y tras un sujeto como guía. Oración y sintagma. La oración gramatical se define como toda forma lingüística que no está incluida en otra forma lingüística más amplia. Así Juan comió en el restaurante. Juan y el restaurante son elementos constituyentes de Juan comió y de comió en el restaurante. La verdadera oración no incluida en otra forma más amplia es Juan comió en el restaurante. El sintagma es definido por Lázaro Carreter como forma lingüística o consecuencia dotada de significado, constituida por más de una palabra. Ejemplo: se distinguen diversas clases de sintagma en la oración. El niño mastica chicle muy contento en la cama. Sintagma nominal: el niño. Sintagma adjetivo: muy contento. Sintagma verbal: mastica chicle. Sintagma preposicional: en la cama. Lección número 12. Elementos modificadores y frases modificadoras. Llamamos elemento modificador a la palabra o conjunto de palabras que se unen a una parte de la frase para calificar o determinar su significación. Elementos esenciales de la oración: sujeto, verbo y complemento. En la frase "los niños compran caramelos" pueden hacerse las siguientes modificaciones. Ejemplo: los niños rubios compran caramelos. Rubio, elemento modificador del sujeto. Es importante reconocer todos los elementos, porque ello ayuda a puntuar correctamente un escrito y, por tanto, a escribir con claridad. Un sustantivo y también una frase pueden ser modificadas por otra frase. En este sentido, la frase modificadora puede ser especificativa o explicativa. Lección número 13. Orden de las palabras y construcción de las frases. Para construir una frase hay que tener en cuenta los principios sintácticos, el orden lógico y la construcción armoniosa.
La construcción sintáctica es la que ordena los elementos de la frase según su función gramatical: sujeto, verbo, el atributo a los complementos directo, indirecto y circunstancial. Ejemplo: sujeto: Isabel II, reina de Inglaterra. Verbo: concedió. Complemento directo: la independencia. Complemento indirecto: a gana. Complemento circunstancial: no hace mucho tiempo. Lección número 14. Construcción lógica: el orden de las palabras y el orden de las ideas. El orden de las palabras se gobierna más por el interés psicológico, orden lógico, que por la estructura gramatical. Ejemplo: debemos contraer el hábito de trabajar desde la juventud. Frase ordenada sintácticamente: sujeto: nosotros, implícito en el verbo debemos. Verbo: debemos. Complemento directo: contraer el hábito de trabajar. Complemento circunstancial de tiempo: desde la juventud. Lección número 15. Construcción lógica: la cohesión en el párrafo y las frases desordenadas. Cohesión: para conseguir la debida cohesión en un párrafo o periodo, debe procurarse ligar la idea inicial de una frase o la idea final de la frase procedente o la idea general. Ejemplo: el edificio incendiado era un chalet de lujo. El fuerte viento reinante avivaba las llamas y le daba una espontánea intensidad. ¿Cuál de las dos frases siguientes liga mejor con la expuesta? A. El salvamento de los habitantes del chalet tuvo que hacerse en medio de este brasero ardiente. B. En medio de este brasero ardiente tuvo que hacerse el salvamento de los habitantes del chalet. Lección número 16. Conclusión: el relativo que y su antecedente. Como complemento de lo estudiado en los temas anteriores acerca de la construcción lógica, debe tenerse en cuenta la siguiente regla: el pronombre relativo debe colocarse cerca de su antecedente. Ejemplo: señalaré un capítulo de este libro que me parece muy interesante. Escríbase mejor: señalaré en este libro un capítulo que me parece muy interesante. Lección número 17. La colocación de modificativos y la claridad de la frase. Son modificativos aquellos vocablos o frases breves que alteran de algún modo el sentido del pensamiento. La mayoría de estos son adverbios o frases adverbiales, los mismos que deben colocarse lo más cerca posible de la palabra o frase que modifican. Entre ellas están las que requieren especial atención: apenas, entonces, luego, casi, solamente, enseguida, después, etc. Ejemplo: apenas unas 50 personas del tendido 7 de pie pudieron ver bien la faena. Lección número 18. Unidad de propósito o la coherencia entre la idea principal y las ideas secundarias. Esto significa que en todo párrafo o periodo, formando una serie de frases encadenadas, tiene que haber cierta coherencia entre la idea principal expresada y las ideas complementarias o secundarias. Lección número 19. Problemas de redacción en las frases ligadas. La elipsis y la construcción nominal. Se dice que una frase es elíptica o incompleta cuando le falta alguno de sus elementos fundamentales, especialmente el verbo. Al hablarse de elipsis, según algunos tratadistas, estiman que es mejor hablar de construcción nominal, es decir, de aquella construcción en que el elemento verbal se suprime a favor del nominal, sustantivos, adjetivos y determinante, artículos, demostrativos y posesivos. Este predominio nominal se observa fundamentalmente en los títulos y sumarios de los trabajos periodísticos. Ejemplo: hoy, entrenamiento de los preseleccionados. Calurosa simpatía para Willy Brandt en Washington. Lección número 20.
Las partículas y su importancia como elementos de enlace. Las partículas que pueden presentar más frecuentes problemas de redacción son las siguientes. Además de, por otra parte, asimismo, sin embargo, en efecto, pues por ejemplo, etc. Es conveniente advertir que no resulta elegante el abuso de tales partículas. Hay que emplearlas con precaución para que no degeneren en muletillas, en puntos de apoyo muy repetidos con el consiguiente peligro de monotonía. Ejemplo, estuvimos ahorrando todo el mes para irnos de viaje. A última hora no pudimos hacerlo. En este ejemplo falta la preposición pero, que deberá colocarse después de la palabra viaje. Lección número 21. Coherencia y claridad en los párrafos. Al escribir, conviene dar cierta coherencia a las frases que forman un párrafo o periodo. Dicha coherencia se altera y la expresión pierde claridad cuando se producen cambios poco correctos en el sujeto, en la persona, voz o tiempo del verbo. Alteraciones en torno al sujeto. El carpintero examinó la madera y, después, el cepillado fue hecho con cuidado. En este ejemplo, ligamos el verbo examinar, la madera, el cepillado de tal modo que parece ser otro complemento del verbo examinar. Pero no es así. El cepillado es el sujeto de la segunda frase para evitar la confusión. Para que las frases sean coherentes y claras, por ello deberíamos escribir: el carpintero examinó la madera y la cepilló después cuidadosamente. Alteraciones en el verbo. Se producen por falta de uniformidad en el empleo de la persona, voz o tiempo del verbo. Ejemplo: cuando nos toca la lotería, se pone uno muy contento. En este caso no hay coherencia entre la voz ni las personas de los verbos de estas frases. Lo correcto sería: cuando nos toca la lotería, nos ponemos muy contentos. O bien, uno se pone muy contento cuando le toca la lotería. Lección número 22. Variedad y armonía. Un texto compuesto exclusivamente a base de frases largas suele resultar oscuro, embrollado. Por lo contrario, una serie ininterrumpida de frases cortas, enlazadas por puntos, es causa de monotonía. Por consiguiente, conviene alterar las frases cortas con las largas para que lo escrito resulte variado y armonioso. Ejemplo: el conductor se caló la gorra, encendió las luces de carretera, dio a la llave de contacto, metió la primera, desembragó suavemente, pisó a fondo el acelerador, el coche salió disparado. El conductor se caló la gorra y encendió las luces de carretera, dio a la llave de contacto, metió la primera, desembragó suavemente y pisó a fondo el acelerador. El coche salió disparado.